Abran conmigo sus Biblias en Romanos 9, donde mi hermano Edwin compartió ese poderoso pasaje, que es el pasaje central de lo que vamos a estar viendo en esta mañana, mientras que seguimos en esta serie a través de el libro o la carta a los romanos. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué predicar de la forma que lo hemos estado haciendo, versículo por versículo, a través de esta carta y especialmente en cualquier estudio de cualquier libro de la Biblia? Hemos procurado estudiarlo y predicarlo versículo por versículo, en vez de simplemente predicar mensajes que son temáticos, que son por tema, lo cual hacemos de casualidad y cuando es el tiempo debido. Pero en su gran mayoría, la razón por la que nosotros predicamos un libro versículo por versículo es que nos deja ver cada texto en su contexto. Y de esa forma percibimos el pasaje, percibimos, me gusta como alguien lo puso, el balance de la revelación de Dios en su palabra. Que si nosotros simplemente escogemos un pasaje y no vemos lo que viene antes o lo que viene después de este pasaje, o vemos su contexto, su propósito, a quién es enviado, qué quería decir el autor, para poderlo comprender, necesito leer la carta completa, que nosotros nos arriesgamos en perder ese balance, en nosotros enfatizar un aspecto de la verdad de Dios por encima de otras. Y lo que eso puede traer, puede darnos una imagen distorsionada de lo que la Biblia enseña. Y uno de los claros ejemplos de este balance que hemos podido ver es que lo vimos a través de Romanos capítulo 9. El poder ver este capítulo en su plenitud nos ayudó a entender el texto en su contexto. Porque el capítulo 9 tiene muchos aspectos que ha sido debatido por, yo diría, cientos de años. Y aunque muchos han escogido creer solamente un aspecto de lo que dice y revela y otros otro aspecto, la belleza es que Pablo no escribió este capítulo para traer debate a la iglesia. Y donde él predica sobre la soberanía de Dios sobre todo, vamos a predicar la soberanía de Dios sobre todo. Y donde él habla sobre la responsabilidad del ser humano, vamos a predicar la responsabilidad del ser humano. Y los dos no están en contra, sino que claramente los dos trabajan juntos. Podemos explicar ciertos aspectos, pero si Dios está a cargo de esto, entonces yo no soy culpable si rechazo o hago otra cosa, si Dios es soberano sobre todo, y eso no es el caso. Los dos trabajan interconectados en una forma increíble y una sinfonía maravillosa y divina. Quizás no podamos entenderlo del todo por nuestras mentes que son finitas comparadas con la mente infinita de Dios. Pero ese balance lo hemos visto en Romanos 9. Lo predicamos el domingo pasado. En los versículos 6 al 29, Pablo nos mostró que Dios ha llamado de forma muy eficaz a todos los que fueron elegidos por pura gracia. De hecho, al final del capítulo 8, Él afirma el corazón del creyente diciendo que aquellos a quien Él había llamado desde antes del comienzo del mundo, que ya los había predestinado, los llamó, y aquellos que fueron predestinados, Él los llamó, Él los justificó y los también están glorificados. Ahora, no es que estemos en un cuerpo glorificado, pero el énfasis que Él está haciendo es el hecho de que Él puede tratarlo como presente porque Él sabe que las promesas de Dios nunca fallan. Amén. Y Él quería
No que se metieran en un debate de que, ¿qué quiere decir con predestinados? O yo no tengo la libertad para escoger y vamos a tener un debate teológico. No, el énfasis de lo que Pablo quiere decir es que tú simplemente necesitas, si tú eres alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús, tú puedes darlo por seguro que el mismo que te llamó será el mismo en completar la labor que tú necesitas en tu vida hasta el punto de tu glorificación. Él quiere que sea un punto de empoderamiento para ti. Que tú no pases el resto de tu vida preguntándote, Dios pasó esto en mi vida porque Dios está en contra mía, o porque yo lo ofendí, o porque me está disciplinando, o me está regañando, o porque yo me hice esto a mí mismo, porque no estoy bien. Y el punto del capítulo 8 vimos que aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús no se acercan al Padre Celestial como si Él fuera todavía un juez sobre tu vida, sino como un Padre. Y que la confianza que nosotros necesitamos saber es que aquel que comenzó la labor, Él lo comenzó aún antes de que tú entraras en la existencia del mundo, y que Él mismo también lo llevará a su cumplimiento. Y al nosotros entrar al capítulo 9, vemos también esto demostrado. En los versículos 6 al 29, Pablo mostró que Dios había llamado a todos los que fueron elegidos por pura gracia. Él los llamó por pura gracia. Gracia es ¿qué? Gracia es simplemente Dios te da algo a ti que tú no mereces. Eso es lo que significa en su forma más simple. Que Él te llamó por gracia. Que Él te salvó por gracia. No porque había nada que valiera la pena en cuanto a tus acciones. Y el énfasis vimos en la elección soberana de Dios. Que Dios es perfecto en cómo Él hace las cosas. Que Él es soberano. Que no hay nada que cambie el plan de Dios. Ese es el plan de Él. Hablamos sobre la soberanía de Él en la elección de aquellos que son salvos y los que serán salvos. Y que como parte de esa soberanía, Dios es soberano sobre eso. No hay nada que tú puedas hacer para ganártela. No hay nada que tú puedas hacer para perdértela, porque tú ni siquiera te la ganaste por tu cuenta. Y como parte de esa soberanía, Dios es el responsable final de nuestra salvación. Pero eso es solamente una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra? Bueno, el otro lado de la moneda en todo esto es que al llegar al versículo 30, Pablo nos muestra el otro lado. Que sí, Dios es el responsable final de nuestra salvación, pero que los incrédulos, los que no han creído, los que han rechazado, son responsables de su propia perdición. El énfasis de esta sección, del 30 en adelante, este versículo 30, está en la responsabilidad humana en la salvación. Recuerden que Pablo ha estado respondiendo a una pregunta difícil para él, que inició el capítulo 9, versículo 1, en el que él dice: ¿por qué la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías? Si ellos tenían las escrituras, tenían las promesas de Dios, aún Dios había escogido a esta raza humana para, al fin y al cabo, traer al Mesías. Y él dice: ¿por qué es que la mayoría de los judíos rechazó al Mesías si ellos tenían todo esto? Y la contestación es porque ellos mismos decidieron mantenerse en su incredulidad. Y lo que esto nos enseña, mis hermanos, es que la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no cancela la responsabilidad humana. Dios es soberano y nosotros somos responsables también. Que cuando alguien es salvo, la salvación de una persona se le acredita a Dios. Pero el rechazo de esa salvación se le acredita al hombre. Y podemos resumir
el problema que nosotros vemos en lo que él está explicando, en verdad lo podemos tratar en dos ideas. Primero, que ellos trataron de procurar alcanzar el favor de Dios por obras y no por fe. Ese es el primer problema que él va a hablar. Procurar alcanzar el favor de Dios por medio de las obras y no por medio de la fe. Versículo 30. ¿Qué significa todo esto? O como Pablo ha estado usando a través de su carta, ¿qué diremos entonces? Con lo que hemos hablado, con lo que les he expuesto a ustedes. ¿Qué diremos entonces? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Dice la versión de las Américas que los gentiles que no iban tras la justicia, no estaban persiguiendo la justicia, alcanzaron justicia. Pero no la justicia de ellos, sino la justicia por medio de la fe. Y Pablo lo que está tratando de enfatizar es el hecho de que, y déjame aclararlo si no están acostumbrados quizás a escuchar esta palabra gentil, si es nuevo entre nosotros, pero los gentiles en sí lo que está hablando es el mundo en ese tiempo, el mundo grecorromano de ese tiempo, en verdad se podía dividir en dos grupos de personas, los que eran judíos y los que no eran judíos. Y los que no eran judíos se le llamaban gentiles. Y los gentiles eran los pueblos paganos que no conocían a Dios, no conocían al Dios de Israel, no tenían los privilegios de los judíos, de los que él habló en los versículos 1, 2 y 3, que habían sido llamados, que Dios había revelado sus promesas, que Dios había derramado primeramente esas bendiciones sobre ellos. Y estos gentiles no tenían los privilegios de los judíos, es más, ni buscaban una relación con Dios. Pero cuando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo llegó al mundo de ellos, muchos más gentiles que judíos los recibieron. En el versículo 16 de ese capítulo 9, leímos la semana pasada, que dice, así que no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino que depende únicamente de que Dios tenga ¿qué? Misericordia. Y lo que él está diciendo y lo que está explicando es que estos gentiles, ellos no buscaban con afán una relación con Dios, pero que eso fue justamente lo que recibieron por medio de la fe. Enfatizando el hecho de que la elección incondicional de Dios no elimina nuestra responsabilidad de creer. De hecho, la elección es incondicional. La salvación no lo es. ¿Entiendes? El llamado de Dios, la elección soberana de Dios es incondicional. Pero la salvación en sí no lo es. La elección es incondicional en que Dios ha llamado, Él ha elegido, pero en cuanto a la salvación está condicionada en que tú creas y tú te arrepientas. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. O como muy comúnmente sabemos, hemos leído esta versión, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Lo que nos dice aquí es que la fe misma es un regalo de Dios. El final del versículo Efesios 2:8 es: ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que es un regalo de Dios. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe que Dios te da para tú aceptarlo y creer y arrepentirte no viene ni siquiera de ti. Viene por medio de Dios, que lo da a nosotros como un regalo. Pero eres tú quien cree. Eres tú quien te arrepientes. Y al creer, tú recibes la justicia de Dios en Cristo. Que para estar en la presencia de Dios, y lo hemos estado diciendo desde el comienzo, aún en Romanos 3, que para nosotros poder estar en la presencia de Dios hay que ser justos y tales como Él.
Hay que ser santos como Él. Hay que ser rectos como Él. Y lo que Él enfatiza es que ningún ser humano puede alcanzar ese estándar. Pero es de la única forma que podemos estar delante de la presencia de Él. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos? Romanos 3:10 nos dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. La única solución, si yo no puedo ser justo por mí propio, ¿cómo yo puedo llegar ante la presencia de Dios? ¿Cómo yo puedo ser aceptado por Él? De la única forma es que alguien te dé esa justicia como un regalo. Confiando en ¿quién? En el único que ha sido justo en toda la historia, Jesucristo. Amén. Y este mensaje que Él está diciendo no era un mensaje nuevo. No es un mensaje que se empezó a propagar por medio de los cristianos en el Nuevo Testamento. No, es el mismo mensaje del Antiguo Testamento. Es para todos los que creen, judíos o aún gentiles. Romanos 1:17, lo vimos hace varias semanas atrás. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin solamente por medio de la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5:1 dice, ya que hemos sido declarados justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De nuestra fe. Dice, tenemos paz con Dios, ¿gracias a qué? A lo que hice yo, a lo que hizo por nosotros nuestro Señor Jesucristo. De la única forma que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios y tener una relación correcta con Él, si es que nosotros no somos perfectos, ni tenemos la capacidad de ser justos, es que alguien tuvo que poner su justicia y su rectitud encima de nosotros. Nos regaló esa rectitud. Nos regaló el que nosotros podamos ser justos. Eso es a lo que se refiere a la justicia de Dios, o justicia por medio de la fe. Pero hay que entender también que nunca fue la intención de Dios salvarnos por la obediencia a la ley. La ley, aquellas cosas que Él había puesto, que debían de... Dios quería mostrar que para tú, todo lo que era necesario para que tú puedas estar correctamente delante del Señor, es siguiendo la ley que le dio al pueblo. Pero Él también quería dejar claro que nadie puede obedecer la ley al 100%. Eso no condena la ley, eso no hace la ley algo malo o algo al revés. Nosotros hemos leído que la ley era algo que Él nos dio a nosotros como un espejo que nos muestra que no podemos cumplirla, que nos hace ver la necesidad que nosotros tenemos de un Salvador. Amén. Pero que cuando vino el Salvador, que es a quien la ley apuntaba, a quien la ley estaba enseñando, lo que Él dice que cuando la ley que por miles de años había estado apuntando, necesitamos un redentor, porque no podemos seguir esta ley. Lo que sucedió es que cuando llegó por fin el Salvador, los judíos lo rechazaron y en vez de ir tras Él, se fueron tras la ley misma. Rechazaron a quien la ley estaba apuntando. Es Él el que completa tu justicia. Es Él el que completa tu incapacidad para tú poder hacer todo lo que la ley demanda. Pero ellos decidieron no poner su confianza en el Hijo de Dios, pero poner su confianza en su capacidad para estar continuamente tratando de obedecer la ley. Fueron tras la ley. ¿Y qué es lo que pasó cuando ellos corrieron tras la ley en vez de correr tras Cristo? Eso es lo que Él dice en los versículos 31 y 33, que nos dice que Él los habla y los trata como Israel tropezó con la piedra. Mira lo que dice el versículo 31. Pero los hijos de Israel que se esforzaron por cumplir la ley para hacerse justos, no lo lograron. ¿Por qué no? Porque procuraban hacerlo por obras en lugar de confiar en Dios.
tropezaron con la gran piedra en su camino. Y aquí él va a citar a un profeta. Pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Es lo que está explicando aquí, que ellos convirtieron la ley en un medio de salvación. Y lo que sucedió por ellos hacer eso es que ellos quedaron cortos de aún su propio estándar. No alcanzaron ni siquiera el estándar que Dios ni siquiera había puesto por encima de ellos. Ellos crearon su propio estándar y ni siquiera ellos podían cumplir con el estándar que ellos habían puesto. Y la frase clave del versículo 32 es este: como por obras. Como si fuera posible cumplir el estándar de rectitud que la ley exige. Pero la verdad es que no es posible. Y que fue por eso que fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz. Gálatas 2:21 nos dice: si la justicia se pudiera obtener guardando la ley, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Que si hubiera otra manera de salvarnos, ¿por qué entonces Dios hubiera enviado a su propio Hijo? Y el problema es que este mensaje, el mensaje de la cruz, aplasta el orgullo humano. Que el evangelio destruye nuestra propia justicia y nos deja sin nada del cual nosotros podamos ser orgullosos o jactarnos. Romanos 3:27, si se acuerdan, decía: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para ser aceptados por Dios? No, sino por creer en Cristo. Y lo que le está diciendo aquí es que solamente hay dos opciones. O nos jactamos en nosotros mismos, o nos jactamos en Cristo y lo que Él hizo. Y la mayoría de los judíos, lo cual también nos da una imagen de la mayoría de los incrédulos, deciden jactarse en sí mismos, en sus obras, en lo que yo puedo hacer. ¿Y sabes qué? Que desafortunadamente nosotros también vemos un tipo de esta jactancia aún en la iglesia, en el que nosotros queremos muchas veces predicar mucho de que en la iglesia lo que importa es el amor de Dios y que tú, después de que tú seas sincero en lo que tú crees, si tú crees verdaderamente que tú eres bueno, si tú verdaderamente crees que aunque falla, Dios te cubre simplemente porque Él te ama y que Él se apiada y Él te acepta, y que solamente, mira, después de que tú seas sincero a lo que tú estás creyendo. Hay muchas religiones, yo diría casi todas, que simplemente afirman que si tú eres sincero con lo que tú crees, eso es suficiente. Y lo que él está diciendo aquí, que no es la sinceridad de una creencia lo que te salva. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que a la persona le parecen bien, pero ¿qué dice? Que son caminos de muerte. No es la sinceridad de una creencia lo que te salva a ti. Y Pablo está citando aquí dos pasajes de Isaías. Isaías capítulo 8, versículo 14. Y está citando el capítulo 28, versículo 16. No los voy a poner, pero si quieren verlos y leerlos por su cuenta pueden hacerlo. Pero está citando capítulo 8, 14 y 28, 16. Y él está conectando estos dos textos. Y vemos que el mensaje es este: los que confían en el Señor encontrarán seguridad y refugio en medio
del juicio, que Dios va a juzgar a todo el mundo, pero que nosotros encontramos refugio y seguridad de ese juicio. Aquellos que han puesto su fe en Cristo. Dios mismo dice, Isaías en estos pasajes, que Dios mismo vendrá a ser un santuario para ellos. Él lo describe como un templo que nos cubre y que ese templo es Jesús, la piedra angular del templo. Pero Él dice que aquellos que deciden poner su confianza en otro lugar, como en sus propias obras, en sus propios esfuerzos, Él dice que ellos tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Mateo 21:44 dice: todo el que tropiece con esta piedra quedará hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga quedará convertido en polvo. Yo no sé ustedes, pero esas son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Que aquel que tropiece con esta piedra quedará hecho pedazo. Aquel sobre quien ella caiga quedará convertido en polvo. Es increíble que Él trata la misma imagen de una piedra con dos consecuencias diferentes. Y nos da, en verdad, nosotros hacer una decisión en que la misma piedra que puede ser el refugio para unos, puede también ser condenación para otros. O te escondes debajo de la piedra, o tú eres molido como polvo tras esa misma piedra. Y lo que la aclara y él dice es que la mayoría de los judíos tropezó no porque hubo ningún defecto en Jesús, no porque hubo algo que Dios o que Jesús no pudo completar, sino porque ese tipo de Salvador nos deja sin excusa, que destruye nuestra propia justicia. Y por eso que si nosotros predicamos que Cristo vino simplemente para darnos un ejemplo que nosotros podamos ejemplar o imitar, lo que nosotros vemos es que todo el mundo lo escucha y lo acepta con mucho gusto, ¿verdad que sí? Él fue un buen maestro. Fue muy bueno, fue recto, nos enseñó cómo nosotros debemos de actuar. Pero cuando tú le dices a alguien que tú no puedes ni tan siquiera alcanzar ese tipo de rectitud, que lo único que vino Jesús a hacer es para enseñarte, para Él vivir una vida justa y para que tú te des cuenta que tú eres completamente impotente y que recibes por fe el regalo que Dios te ofrece, ahí es que ellos ofenden. Y Pablo llama a esto un maravilloso título. En Gálatas 5:11, él lo llama el escándalo de la cruz. ¿Por qué le llama así? Porque la cruz escandaliza a la gente. La cruz escandaliza a todo el que no puede verse como un pecador que merece el infierno, que es incapaz de salvarse por sus propias obras. Y yo quiero hacerte esta pregunta a ti personal. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Es Él para ti una piedra de refugio o es Él una piedra de tropiezo? ¿Qué te hace sentir esta piedra? Porque yo estoy muy seguro de que esto indica tu destino eternal, pero también el estado de tu corazón. Mateo 12:30 dice: el que no está de mi lado está contra mí, y el que no recoge conmigo esparce. El que no está conmigo está contra mí. Me gusta una persona simplemente dice esto, que con Cristo no hay neutralidad. Y sin embargo nosotros tratamos de hacer una neutralidad con Él. ¿Cuántos quizás han escuchado personas que dicen: yo no odio a Cristo, pero simplemente soy indiferente a ese mensaje?
o soy indiferente a Él. Sí, yo creo que existió. Yo no lo odio. Simplemente pues, no me hace nada. Yo sigo viviendo mi vida. Jesús, soy indiferente a Él. Pero lo que nos dice este pasaje es que aún la indiferencia es enemistad con Él. Y lo que quiere que tú hagas es que tú te escondas en esa roca. Es que el que pone en Él toda su confianza, dice aquí Él, Pablo en el versículo 33, 32, es que no será avergonzado. Que ya nosotros fuimos declarados sin culpa delante de Dios. Y que tú necesitas saber, si tú has puesto tu confianza en Él, que no queda ninguna deuda pendiente que tú necesites pagar. Amén. Y por eso te pregunto, ¿tú te has refugiado en Cristo o sigues tú tratando de llegar al cielo por medio de tu propia obediencia? Eso es lo que Pablo quiere con lo que tú luches. Porque muchas veces tú puedes pensar que tú estás siguiendo a Cristo, pero ¿estás siguiendo a Cristo o estás siguiendo la ley? Estás imponiendo un estándar que ni siquiera tú mismo puedes cumplir. Mientras que Cristo ya ha dicho, ya yo lo pagué todo. Eso es nuestro primer problema, el problema que nosotros vemos. Es un problema en el que nos confiamos en nuestra propia justicia. Pero mira el segundo problema que también esto nos revela en el capítulo 10. Es un celo que nace de la ignorancia religiosa. Versículos 1 al 2. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero mira lo que él dice, cómo él describe ese fervor. Es un fervor mal encausado. Mira lo que dice la versión que tengo aquí. Hermanos, el deseo de mi corazón, mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor. Es cierto, yo doy testimonio, yo lo he visto, yo lo he vivido, de que ellos tienen un celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y yo creo que aquí nosotros nos encontramos nuevamente con este misterio de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad en el proceso. Porque Pablo ya dijo que es Dios quien elige, ¿verdad que sí? Pero en lugar de excusarse, en vez de Pablo decir, pues ya yo sé que Dios es soberano sobre la elección, ya yo sé que está en las manos de Él, que toda persona que salva es por causa de Dios. Él decide. Él es el que da misericordia a quien Él quiere dar misericordia. Y por tanto, yo me voy a quedar así. Porque Dios es soberano. Y Él va a hacer lo que Él va a hacer. Pero eso no es la actitud de Pablo en el versículo 1 y el versículo 2. Porque en lugar de Pablo no hacer nada, nos dice aquí que qué fue lo que él estaba haciendo. Él oraba por los suyos y él predicaba el evangelio. Oraba y compartía el evangelio. Y antes de que tú llegues a la conclusión de que si Dios es soberano, entonces ¿por qué yo tengo que hacer cualquier cosa? Hermano, el medio que Dios ha escogido para salvar a los escogidos es la oración y el evangelismo. No te quedes y no te hagas muy cómodo en poner todo esto en las manos de Dios y decir, pues si Dios es el que decide, entonces yo no tengo que hacer nada. Yo puedo agarrar mi Biblia los domingos, llegar aquí, salir, ir a trabajar, me callo y no comparto nada, porque al fin y al cabo es Dios el que decide. El método que Dios ha escogido para Él poder salvar a muchos es por medio de la oración y la predicación y el compartir de las palabras de Dios. Que si la salvación dependiera del hombre, no tendría sentido pedírsela a Dios, ¿verdad que sí?
Sin embargo, Pablo se lo está pidiendo a él. Y es ahí el balance de las Escrituras, que debemos orar y debemos evangelizar. Y que este texto demuestra que no hay salvación fuera de Cristo. Que estos judíos tenían celo por Dios y que aún así estaban perdidos. Que tú puedes tener celo por Dios, que tú puedes tener fervor de Dios. Y eso no significa que tú has sido salvo por Él. Porque si hubo un judío ferviente en el primer siglo, Pablo dice, no hay más nadie que yo. Saulo de Tarso, que encerró en cárceles a tantos creyentes, que los persiguió con tanto furor, con todo su celo, que hasta en una, él habla y él dice, aún los más altos del Sanedrín pedían mi opinión en cuanto a qué hacer con algunos de estos creyentes. Él decía, muchos puestos a la muerte porque yo les dije que lo pusieran. Buscaron mi opinión y yo dije, muerte a ellos. Y este hombre, no había nadie que se pudiera comparar con el fervor de él. Sin embargo, él iba camino al infierno. El pastor Sugel Michelin, se han escuchado de él, esta pequeña cita que encontré, dice, fervor sin conocimiento es fanatismo religioso. En otras palabras, fervor por ignorancia es fanatismo religioso. Y hermano, mucho de este fanatismo existe aún en las iglesias, aún en las iglesias evangélicas. El fervor que nace de la idea de ganarnos el favor de Dios por medio de prácticas religiosas, en vez de nosotros simplemente recibir por fe lo que Cristo ya compró en la cruz. Sí debemos leer la Biblia, sí debemos de orar, sí debemos de evangelizar, pero no es para nosotros ganarnos el favor de Dios, sino es porque ya fuimos favorecidos por Él, por gracia, gratuitamente, que ahora yo soy libre para leer su palabra, para caminar de acuerdo a lo que dice, para orar, para evangelizar. Yo no oro, yo no evangelizo porque estoy tratando de estar bien con Dios. Es que ya yo estoy bien con Dios. Y mi deseo es que los demás también puedan recibir lo que yo por gracia yo he recibido también. Romanos 10:3, el versículo 3 dice, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Miren los verbos que usa Pablo. Desconocieron, procuraron establecer, no se sometieron. Es interesante que él dice aquí, estos verbos que apuntan son verbos personales. Está hablando de que ellos desconocieron, ellos procuraron establecer, no se sometieron ellos mismos. Nos habla de la responsabilidad humana aquí, que ellos prefirieron su propia justicia. No queremos la salvación como un regalo. ¿Por qué? Porque nos hace sentir como que somos mendigos. ¿Cuántos aquí han recibido un regalo maravilloso y usted se siente endeudado de que yo necesito hacer algo por ellos? No es porque tú quieres simplemente dar un regalo, es que no nos gusta sentir como que le debemos a alguien. Me gusta mantener un balance. Uy, me dio esto, yo voy a darle esto la semana que viene. Me cocinaron y me trajeron comida, yo voy a cocinar algo más grande y dárselo a ellos. Haga como yo, si me traen comida, yo raramente le doy comida de vuelta. Yo me lo disfruto, yo me lo como y digo gracias a Dios y gracias a usted, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un regalo. Estoy tratando de ser chistoso. Pero el desbalance más grande de la historia
es el hecho de que tú nunca vas a poder devolverle a Cristo lo que Cristo ya hizo por ti. Y tú necesitas estar bien con eso. Tú necesitas encontrar paz en eso. Y ninguna cantidad de fervor va a poder hacer lo que ya Cristo hizo por ti. Y para el que no ha creído, ha puesto su fe, ninguna cantidad de fervor lo va a salvar a él tampoco. Si no cree y si no se arrepiente. Lo que Pablo indica es que Israel permaneció en ignorancia porque les convenía seguir ignorantes. ¿Por qué les convenía? Porque la ignorancia del fanatismo tiende a ser una protección para nuestro propio orgullo. La ignorancia del fanatismo viene siendo como un escudo para yo poder cubrir el orgullo. Pero el caso es, mi hermano, que si yo no estoy dispuesto a creer y arrepentirme, lo que yo estoy diciendo es que yo soy muy orgulloso de que yo no necesito eso, al menos que yo no me lo gane por mi propia cuenta. En Lucas 18 nos da un maravilloso ejemplo del fariseo y el publicano, en el que el fariseo oraba: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. ¿Que yo hago qué? Yo ayuno, yo doy el diezmo. Y cuando nos habla del publicano, nos dice que aún estaba a distancia, escondido, golpeando su pecho, diciendo que Dios, ten piedad del pecador. Y nos dice que la enseñanza que Él nos dio es que todo el que se enaltezca será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que el religioso no quiere reconocer que sus buenas obras para el reino de Dios, me encanta este ejemplo, como dinero de juguete. Como dinero de juguete. Como dinero que no está en circulación. Pero la única moneda en circulación en el cielo es la justicia de Jesús. Entonces, hermano, quiero terminar aquí con algo grande. Si la ley no puede salvarnos, entonces ¿para qué sirvió? ¿Y qué hizo Cristo con ella? Versículo 4 de Romanos 10. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Y como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Y hermano, no significa, y lo recalco de nuevo, no significa que los creyentes ya no tienen obligación con la ley. Nosotros vimos Romanos 6 y 7, en el cual nos dice que la ley es ¿qué? ¿Se acuerdan? La ley es santa, es justa y es buena. Pero lo que está diciéndonos aquí en el versículo 4 es que Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque Él cumplió sus demandas. Porque Él cumplió todo lo que nosotros no podíamos y que Él fue a la cruz para cargar la maldición, la paga que la ley exigía por nosotros romperla. Él lo pagó. Por eso que tú puedes seguir la ley, tú puedes verla y tú puedes tratar de seguirla, pero no es para alcanzar perfección. Porque voy a fallar. Pero que en los momentos en los que yo fallo, ese espacio que yo no pude cumplir, Cristo se para ahí mismo y te dice: it's okay, yo lo cumplí. Tú sigue, trata de emularme a mí. Pero cuando tú falles, no te quedes ahí, porque ya yo cumplí con todo. Hermano, la ley aterriza en Cristo, como un avión que llega a su destino. Pero nosotros decidimos quedarnos en el avión. Si ya aterrizamos en Cristo, entonces ¿cómo debería sentirse nuestro corazón frente a Él?
¿Cómo deberíamos responder? Hermanos, simplemente por pura gracia. Filipenses 3:8 nos dice: cuento todo como pérdida en comparación con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Eso es lo que Pablo dijo cuando él fue convertido. Que él fue fervoroso hasta el día de su conversión, pero que él siguió ahora con un fervor. Él mantuvo ese fervor porque el evangelio nunca dejó de sorprenderlo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos con todo esto esta mañana? Te voy a dar esto rápido aquí. Cuídate del legalismo. ¿Qué es lo que yo quiero decir con legalismo? No estoy hablando de alguien, no estoy hablando de alguien que tome en serio la ley de Dios. El legalista no es quien toma en serio la ley de Dios, ¿verdad? Porque eso lo debemos de hacer todos nosotros. El legalista es quien lo hace para ganarse algo que Dios ya pagó por medio de Cristo. El legalista es quien lo hace para ganarse algo que solamente Dios puede hacer y que ya hizo. Que ayer no fue un buen día para mí. Arrepiéntete, Señor, perdón, y confía en la promesa que Él te dio. Que tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Que la sangre de Él es la que limpia todos mis pecados. ¿Y ahora qué? Levántate y sigue la carrera que tienes por delante. No te creas que tienes que hacer nada aparte de eso para caer de bueno delante de Él, como que has perdido tu salvación. Cuídate del legalismo. Número 2, crece en tu entendimiento del evangelio. Hermano, esta carta de Romanos no fue escrita para un seminario. Fue escrito para una iglesia. Muchos de ellos, quizás hasta analfabetas que ni siquiera podían leer. Él no le dio este mensaje a un seminario, se lo dio a una iglesia llena de gente imperfecta. Porque Dios quería que gente común lo entendiera por medio del Espíritu Santo. Que todas las bendiciones que nosotros recibimos son nuestras únicamente por la justicia que fue dada a nosotros por medio de Cristo. Eso crece en tu entendimiento del evangelio. Tercero, no vivas tu vida cristiana en automático. No lo vivas simplemente haciendo en autopiloto. Sino que siempre tengamos una conciencia despierta. Que nunca te olvidas quién tú eras y lo que Dios hizo por ti. Salmo 37, 7 y 9 dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios, pues en ti está la fuente de la vida. Tu luz nos permite ver la luz. Vivamos en esta luz. Vivamos en esa luz. Y cuarto, ora y evangeliza. Aquí el hecho es este, hermano. Yo no sé quiénes son escogidos y yo no sé quiénes no son. Y tú tampoco. Pero ora por tus familiares. Ora por tus vecinos. Si Dios está poniendo a alguien en tu corazón, ora por él. Ora por ella. Ora por ellos. Ora y predica el evangelio. Porque el evangelio nos dice es poder de Dios para salvación. Mi hermano, yo no sé dónde tú estás en tu vida hoy en día. Yo no he sido llamado a juzgar donde tú estás en tu camino eterno. Somos llamados a juzgar el fruto. Pero yo no sé dónde está tu corazón. La única pregunta que quizás ayude es esto. ¿Es Cristo una piedra de refugio para ti o es una piedra de tropiezo? Y si tú lo ves como un lugar de refugio, entonces, hermano, refúgiate en Cristo hoy. Y si tú nunca lo has hecho,
y lo ves como un escándalo, ¿sabes qué? La invitación es la misma para ti. Refúgiate en Cristo hoy. Cree en Él, arrepiéntete, acércate a Él. Dice aquí como un mendigo que simplemente no tiene nada que ofrecer, que se acerca con manos vacías y que puede decir: Señor, límpiame, límpiame, perdóname, acéptame como un regalo, porque yo no tengo nada para ofrecerte a ti que es simplemente un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te doy por esta mañana. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que ese mismo Cristo, que es nuestra roca y nuestro fundamento, es la misma piedra, Señor, que es de tropiezo para aquellos que no te conocen. Y Padre, si esa piedra es un tropiezo para alguien hoy, que esa misma piedra destruya ese orgullo y que corazones vengan a ti en arrepentimiento y en confianza. Señor, esto es algo que nos enseña a nosotros que tenemos un deber, que si estamos aquí, aquellos que están aquí, que ya han puesto su confianza en Él, es por soberana gracia. Pero que no nos pongamos cómodos. Tenemos una responsabilidad en orar y evangelizar y compartir tu palabra. Señor, oramos por cada persona aquí, que tú empoderes sus brazos para que salgan y compartan el evangelio de la gracia y no por obras. Para que puedan otros conocer a un Dios de gran amor y misericordia. Y Señor, que nosotros hagamos nuestra parte, sabiendo, Señor, que tú siempre eres fiel a la tuya. Padre, en este día, al comenzar esta semana, ayúdanos a no caer de nuevo en nuestro viejo estilo de vida, de tratar de ganar favores contigo. No hay forma de que podamos hacerlo. Enséñanos a confiar en ti, nuestro refugio, nuestra piedra angular, nuestro abogado, nuestro Salvador y nuestro Señor. Es en el nombre de Él que oramos esto y te damos las gracias. Amén.